Muy buenas a todas y a todos. Mi nombre es Nicolás Asensio. Soy investigador postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid y quiero hablaros del romancero y de las humanidades digitales. Concretamente de varios recursos que hay disponibles online que son muy útiles tanto para docentes como investigadores, bien sea para enseñar en clase a sus alumnos algunos vídeos, audios de romances, bien sea para las investigaciones personales. Primero haré una breve introducción a la utilidad de las humanidades digitales para preservar y difundir el romancero. Luego nos meteremos de lleno en el funcionamiento de 4 herramientas que considero fundamentales para docentes e investigadores interesados en esta materia, ¿no? Donde se pueden consultar numerosísimos documentos. Y luego, por último, pues haré una breve, por cuestiones de tiempo, una brevísima recensión de otras tantas iniciativas o proyectos digitales que es conveniente conocer. Por supuesto, no quiero empezar esta charla virtual sin antes dar las gracias a María Sánchez y a Pedro Mármol que hayan pensado en mí para participar en este seminario de innovación docente y nuevas tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid. Y desde luego quiero darles mi más sincera enhorabuena por haberlo sacado adelante de la mejor manera posible en estas circunstancias tan extraordinarias que estamos viviendo. Ojalá hubiese podido hacerse cara a cara ahí en la Autónoma, pero bueno, yo creo que este formato digital va a ser igualmente interesante y va a sentar un precedente muy enriquecedor para iniciativas similares en el futuro, ¿no? Bien, pues vamos allá. El romancero, para aquellos que estén poco familiarizados, es un género de la poesía tradicional que se remonta a la Edad Media y que ha llegado hasta nuestros días, transmitido de generación en generación mediante la oralidad. Esto es, cantado de abuelos a nietos, de madres a hijas, ¿no? Y así sucesivamente a lo largo de los siglos. Los romances son poemas narrativos breves de alrededor de 20 versos, aunque esto suele ser variable. Son octosílabos con rima sonante en los versos pares y suelen estar asociados normalmente a la melodía y al canto. También van ligados a ciertos contextos de forma tradicional, de tal modo que se cantan en ocasiones señaladas, como por ejemplo la Navidad, las reuniones familiares o en las labores agrícolas como la siega o la recogida del trigo. El romancero, como el resto de géneros de la literatura oral, ya sean las leyendas, los cuentos, las canciones líricas, ha sido un modo de entretenerse y de contar historias que se ha mantenido vigente durante mucho tiempo, prácticamente hasta el siglo XX, cuando ya de forma generalizada han cambiado las formas de relación social y de interacción tradicional, ¿no? Por el avance de nuevas tecnologías. Y gracias a esta pervivencia a lo largo del tiempo y a lo largo de distintas regiones surge uno de los aspectos fundamentales, que es su gran variabilidad. Un mismo romance, ya digo, transmitido de generación en generación, puede cantarse en sitios muy alejados, como puede ser la Huasteca Potosina en México hasta la montaña asturiana, o en boca de los gitanos de la Baja Andalucía. La historia es más o menos la misma, pero cada persona que canta un romance introduce un estilo personal, introduce ciertas variantes que hace que la versión que él está cantando sea distinta a las versiones que pueda haber en otros lugares, ¿no? Así el romance es siempre el mismo, es más o menos la misma historia, pero es siempre diferente. Que estemos hablando de un género con 6 siglos de vida, porque nació allí en el siglo XV, quizá en el XIV, y ha llegado hasta la actualidad, hace que a la hora de estudiarlo, ya sea para investigarlo, ya sea para darlo a conocer a los alumnos,
nos enfrentemos también no solo a una gran variedad de versiones, sino también a una gran variedad documental. Si nos vamos a la época antigua, esto es a los siglos XV, XVI y XVII, nos encontramos pues, romances copiados en manuscritos de la tardía Edad Media, nos encontramos con romances incluidos en pliegos sueltos, que estos eran impresos más baratos de la época, una literatura low cost y en masa. También hay romances incluidos en cancioneros renacentistas, como los empleados en la corte de los reyes católicos, que muy a menudo van con notación musical. También hay romances incluidos en las grandes compilaciones impresas del romancero, desde la publicación en 1547 del Cancionero de Romances de Martín Nucio, pues hubo muchos otros impresores que vieron el filón de publicar antologías de romances y empezaron a salir silvas de romances, ramilletes de romances, florestas de romances. Pero en cuanto a la época moderna también nos encontramos la misma diversidad, ¿no? Desde el siglo XIX, pero más aún en el siglo XX y todavía en el siglo XXI, se han realizado encuestas sistemáticas por muchas áreas de la geografía panhispánica. Digo panhispánica porque no solo es España, sino también Portugal, América Latina y también las áreas donde se exiliaron los judíos españoles, los sefardíes, expulsados por los reyes católicos en 1497. Eso en Portugal, en 1492 en España, perdón. En todas estas áreas es donde se ha transmitido y ha pervivido el romancero, ¿no? Recordemos, Portugal, España, incluyendo Cataluña y Galicia, porque hay romances transmitidos en catalán y en gallego, también toda América Latina y las comunidades donde se asentaron los judíos sefardíes, ¿no? Entonces, ya digo, desde el siglo XIX, más aún en el XX y llegando al XXI, se han realizado encuestas sistemáticas por folcloristas, por investigadores, que han ido por todos estos lugares de pueblo en pueblo recogiendo romances, ¿no? Cuando nos enfrentamos al romancero en época moderna, nos encontramos no solo con una gran variedad lingüística, con una gran variedad geográfica, con una gran variedad en cuanto a las variantes y a las versiones de los romances, sino que del mismo modo también nos encontramos una gran variedad documental, porque nos encontramos desde publicaciones del siglo XIX hasta el siglo XXI, nos encontramos versiones de romances registradas en audio, en cintas de casete, en CDs, en DVDs más recientemente, nos encontramos documentos audiovisuales de investigadores que han ido y han grabado con cámaras de vídeo las encuestas, y nos encontramos también transcripciones de versiones a máquina de escribir, en ordenador, manuscritas, también partituras musicales de musicólogos que han transcrito las melodías de romances, ¿no? Al mismo tiempo que había una gran variabilidad documental en cuanto a los documentos antiguos, pues también la hay en cuanto a los documentos de época reciente, ¿no? Todo esto, hasta hace relativamente poco, era bastante difícil de plasmar. Hasta la llegada de las nuevas tecnologías y las humanidades digitales, pues prácticamente toda esta riqueza que entraña la variabilidad documental pues se perdía, porque no, al dar a conocer las versiones de romances en libros, ¿no? y en un formato impreso, pues no se podía reproducir otras muchas cosas. Y es un vacío que han venido a salvar las humanidades digitales, no solo para preservarlo, que pues muchos de estos documentos corren el riesgo de desaparecer porque están en formatos que pueden ser frágiles, ¿no? Como el papel, como las cintas de casete, ¿no? Entonces la digitalización viene a preservarlos, sino que también sirve para su difusión y para que el público general, investigadores de todas las partes del mundo, puedan acceder a estos documentos
de una forma inmediata, estén en el sitio que estén y sea a la hora que sea, sin depender de los horarios y las limitaciones geográficas de las instituciones en el formato tradicional, que es ir al archivo y consultarla, ¿no? Entonces, pues después de esta introducción, vamos ya directamente a ver cuáles son las principales herramientas que están disponibles online. Realmente no se puede hablar del romancero y de las humanidades digitales sin remontarnos al que fue el gran proyecto pionero. Es el proyecto sobre el romancero panhispánico, también conocido en inglés como Pan-Hispanic Ballad Project, que fue un proyecto desarrollado y que sigue siendo desarrollado por Susan Petersen en la Universidad de Washington y que lleva funcionando desde 1996. 1996, o sea, para aquel entonces no existía ni Google y prácticamente lo que existía eran los chats de Terra y los zumbidos de Messenger, ¿no? Que es algo que recordaréis y recordaremos todos los que pertenecemos a la generación millennial o a generaciones anteriores, ¿no? La web de Petersen lleva en funcionamiento, pues como decía, 24 años y hoy por hoy la interfaz está bastante obsoleta y puede echar para atrás a usuarios pues que no estén iniciados. La resolución de la pantalla es demasiado ancha, la tipografía utilizada es algo muy similar a Times New Roman, cuando se ha demostrado que las tipografías sin remates son las que mejor funcionan en entornos digitales, y está ordenada, para mi gusto, en demasiados niveles y subniveles que la hacen poco intuitiva. Sin embargo, esta web no solo tiene valor por haber sido el gran proyecto pionero en aplicar las humanidades digitales al romancero, sino que también es una herramienta fundamental para los investigadores del romancero hoy por hoy. La web alberga 3 bases de datos. La primera de ellas es una base de datos bibliográfica con una barbaridad de publicaciones sobre el romancero. La segunda es una base de datos de versiones de romances, que es la que vamos a entrar con detalle, y la tercera es una base de datos de distintos índices que pueden facilitar la consulta. Clicamos en base de datos de romances y aquí se nos abre una pantalla algo confusa en el que se nos permiten 2 opciones de búsqueda. Una de ellas es como una búsqueda recomendada por este listado de opciones que, pues por ejemplo, romances de Galicia, romance de Asturias, romance del País Vasco, como romances por región. También podemos consultar romances según las grandes antologías clásicas del romancero, como La primavera y flor de romances de Wolfgang Hoffmann, o algunas sugerencias de algunos romances con muchas versiones y mucha variabilidad, como puede ser La muerte del príncipe de Don Juan. Esta es una búsqueda pues para dejarnos llevar por la plataforma, pero la que yo recomiendo es una búsqueda más precisa. Entonces, para ello deberíamos hacer clic aquí en lo que pone de hacer clic aquí y se nos abre ya una nueva página en la que podemos combinar varios registros. Por ejemplo, podemos buscar por título. Podemos buscar también por el IGR. El IGR, que lo voy a nombrar más veces a lo largo de esta charla, es el índice general del romancero. Es un número que se asigna a cada romance porque, dependiendo de un sitio u de otro, se le puede conocer con un título u otro, o se puede empezar a cantar con unos versos y no otros, y entonces este es un número que se asigna a cada tema romancístico. Si queremos ver cuántas versiones hay de Delgadina, le ponemos título, se nos abre una nueva pantalla y ponemos Delgadina y le damos a enviar, y entonces la web nos recupera 267 versiones de distintas partes del mundo. Pues empieza con Argentina, Brasil, Chile. Otro modo de búsqueda sería por palabras clave. Esto resulta muy interesante si queremos hacer un estudio de los sintagmas empleados, de toda la estilística, de la presencia de alguna figura o un personaje concreto, ¿no? Pues por ejemplo, si queremos saber
si en el romancero aparecen ermitaños, y nos recupera 47 versiones en las que aparece el término ermitaño, ¿no? En total la página tiene 9.503 versiones de romances, tanto de los siglos XV, XVI y XVII como recogidos en la tradición oral moderna. Y aunque la interfaz pueda, ya digo, echarnos un poco para atrás intuitivamente al principio, pues sí que se pueden hacer búsquedas muy amplias y se pueden obtener resultados muy interesantes, y aunque lleva en funcionamiento 24 años y es cierto que necesita una actualización o migrarlo a un soporte digital más actualizado, pues sigue siendo realmente útil para el investigador, ¿no? y quizá para los docentes, para que animen a sus estudiantes a hacer trabajos sobre el romancero, pues pueden empezar por aquí. La segunda herramienta de la que os quiero hablar es el archivo digital del romancero de la Fundación Ramón Menéndez Pidal. Y merece la pena que me detenga un poco para contar la historia de este archivo, porque supuso un punto de inflexión en la recopilación y el estudio de todo el patrimonio del romancero. En el año 1900, Ramón Menéndez Pidal y María Goyri se casaron y decidieron que, como viaje de novios, iban a recorrer la ruta que siguió el Cid Campeador a lo largo de su destierro por Soria y por Burgos. Y estando en el Burgo de Osma, María Goyri escuchó a la mujer que estaba cambiando las sábanas en la posada cantar unos versos que decían: tristes nuevas que se cantan por España, que el príncipe don Juan está malito en la cama. Eran versos que referían a la muerte del primogénito de los Reyes Católicos en 1497. Y María Goyri y Menéndez Pidal se dieron cuenta de que la tradición del romancero, que ellos creían hasta ese momento extinguida de Castilla y de gran parte de España, pues todavía vivía en la boca y en la memoria de todos aquellos hombres y mujeres. Desde ese momento, Menéndez Pidal y María Goyri hicieron todo lo posible por conservar ese patrimonio, ¿no?, inmaterial, y recorrieron pueblos de España, de distintas partes, en busca de romances, pueblo por pueblo, aldea por aldea, preguntando por aquellos cantos, ¿no? También se cartearon con numerosos intelectuales de muchas partes del mundo para que recogiesen romances en Chile, en Argentina. Mandaron a algunos colaboradores del Centro de Estudios Históricos a recoger romances entre los sefardíes, en el norte de África, es decir, Marruecos, Argelia, también en el oriente del Mediterráneo, en Grecia y Turquía, que es donde se habían asentado, y fueron creando el archivo del romancero con todas estas versiones de la tradición oral moderna que les enviaban sus colaboradores y que recogían ellos mismos, y con todos aquellos documentos de bibliotecas y de archivos que eran testimonios del romancero en los siglos XV, XVI y XVII. Ese fue el germen del archivo del romancero, que luego se amplió con sucesivas encuestas en la década de los 80, del seminario Menéndez Pidal, que lo dirigía Diego Catalán, nieto de Menéndez Pidal, y de ahí parte los fondos del archivo del romancero de la Fundación Menéndez Pidal y los fondos del archivo digital del romancero, que es el proyecto en línea de la Fundación Menéndez Pidal por digitalizar y dar a conocer los fondos de sus archivos, ¿no? Para acceder al archivo digital es necesario registrarse, y entonces hay que ir a la parte superior derecha de la pantalla y dar clic en registrarse, rellenar un formulario, pero yo recomiendo, porque el archivo digital es sobre todo una herramienta de trabajo de los investigadores de la Fundación Menéndez Pidal, que mandéis un correo a info@fundacionramonmenendezpidal.org explicando que estáis interesados en consultar los fondos para este tipo de trabajo, y dándoos a conocer, ¿no?, porque os tienen que activar el usuario, ¿no? Una vez dentro del archivo, pues vemos varias secciones. En colecciones están organizados todos los documentos en torno a varias clasificaciones. La primera es romances de tema nacional, que son épicos e históricos sobre
sucesos ocurridos en España o por personajes españoles, como podrían ser, ya veis en pantalla, Bernardo del Carpio, Fernán González, Los Infantes de Lara, El Cid. También están los romances de los tiempos de los Reyes Católicos, los romances fronterizos, los moriscos. También están subidos los romances carolingios, que son pues aquellos que tienen que ver con Roldán, con Carlomagno, con los 12 pares de Francia, por ejemplo, una sección dedicada a Roncesvalles, otra dedicada a Valdovinos, Conde Claros, etc. También están subidos los romances ariostescos, que son aquellos que parten de la literatura de caballeresca de Ariosto, y también los de ciclo artúrico, que son todos aquellos que relatan hazañas que tienen que ver con el rey Arturo, ¿no? Y los caballeros de la tabla redonda. También están los romances bíblicos del Antiguo Testamento, son historias sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Tamar, etc. Y los romances trovadorescos, que aquí entra una sección bastante amplia con romances tan conocidos como El prisionero. En total hay subidos 18.269 documentos, y se subirán más en las siguientes fases de digitalización y catalogación de los fondos del archivo del romancero. Todavía quedan por integrar los romances de tema folclórico, van sobre amoríos, adulterios, raptos, etc. El romancero religioso, del Nuevo Testamento y de santos, que es muy amplio, ¿no? Entonces se irán subiendo más y más documentos. Lo mejor para navegar entre todos estos fondos es o bien una búsqueda sencilla por palabras clave, con el formulario que hay siempre en la parte superior derecha de la pantalla, o si no, se puede hacer una búsqueda avanzada, ¿no? Pues en este formulario clicamos en los 3 puntos y abajo búsqueda avanzada, y aquí podemos combinar distintos registros, ¿no? De distintos campos de metadatos que siguen la nomenclatura de Dublin Core, que es una de las más estandarizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos buscar por título, contiene prisionero, y agregamos también, si queremos saber las versiones del prisionero recogidas en Madrid, descripciones geográficos, Madrid, ¿no? Entonces, pues le damos a recuperar y vemos que hay, pues en este caso, solo 3 versiones del prisionero recogidas en Madrid, en Rascafría, Alcobendas y poco más, ¿no? Entonces clicamos y ya nos da el documento con todos sus metadatos, que sería el título, el IGR, la asonancia, la asignatura que tiene dentro del archivo del romancero, el tipo de documento que es, ¿no? Una versión oral transcrita, la fecha en la que se recogió, el lugar. En los descriptores onomásticos está el informante, que es un señor llamado Tomás Huerta, y el colector, que en este caso fue Ramón Menéndez Pidal. Instrumentos de descripción, que sería manuscrito, y ya por último pues llegamos a la imagen, ¿no? Que sería la transcripción del romance, en este caso un manuscrito. La tercera herramienta que vamos a ver es la web romanceiro.pt. Es una web desarrollada por Pere Ferré, Sandra Boto y otros investigadores de la Universidad de Algarve y otras instituciones portuguesas, que aloja 3 proyectos, de los cuales 2 están en construcción y 1 entraremos en detalle. Los 2 que están en construcción es el archivo del romancero de Brasil, que reunirá todos los testimonios del romancero conservado en este país de América, y otro es Garrett Online, que es una edición digital del romancero de Almeida Garrett, que fue un intelectual romántico del siglo XIX, uno de los primeros o el primer recopilador de la tradición oral en Portugal. El proyecto que nos vamos a detener es el archivo del romancero portugués. Es un archivo digital que ha digitalizado los fondos del archivo portugués de la tradición oral, que estaba y está alojado en la Universidad de Algarve, y que reúne las publicaciones de versiones
del romancero portugués desde el siglo XIX hasta prácticamente nuestros días, y reúne también las encuestas desarrolladas por varios investigadores portugueses desde la década de los 80. Reúne ahora mismo más de 10.000 documentos que son imágenes de todas estas versiones publicadas o de las transcripciones de versiones de romances, o también archivos sonoros. La plataforma sigue o utiliza también el software Omeka, como en el caso de la Fundación Menéndez Pidal, y los documentos están clasificados no por colecciones temáticas, sino por siguiendo un índice de temas, de títulos de romances encabezados por el IGR, de tal forma que empieza con Jimena pide justicia, Rodrigo venga a su padre, que son romances del Cid, y así se van enlistando uno a uno todos los romances registrados en la tradición portuguesa. Para realizar búsquedas por este archivo, pues de nuevo tenemos la opción de una búsqueda simple. Arriba a la derecha está ese motor de búsqueda en el que podemos introducir cualquier palabra clave. Si nos interesa un romance en concreto, pues podemos poner el título. Si nos interesa un pueblo en concreto de la geografía portuguesa, pues ponemos el nombre. O un informante particular, pues también ponemos el nombre, y también podemos hacer búsquedas avanzadas, pues combinando distintos metadatos que siguen de nuevo el patrón de Dublin Core. Es una herramienta muy práctica que nos pone a disposición pues un amplio corpus muy representativo y muy exhaustivo de la tradición portuguesa del romancero. La cuarta y última herramienta que voy a reseñar y que os voy a mostrar es el corpus de literatura oral. Es un proyecto desarrollado por David Bañero, profesor de la Universidad de Jaén, que se propone pues ir poniendo a disposición del público distintos testimonios de varios de los géneros de las literaturas orales, ¿no? Como puede ser no solo el romancero, sino también el cancionero o las leyendas y los cuentos tradicionales. Integra varios archivos de distintos folcloristas e investigadores que han ido haciendo encuestas pueblo por pueblo, explorando distintas regiones, ¿no? Como el archivo de la tradición oral de la Fundación Joaquín Díaz, o archivos de la tradición oral de Córdoba, Ávila, Cádiz, Jaén, la colección de José Manuel Pedrosa, etcétera, ¿no? Y entonces, en cuanto al romancero, que es lo que más nos interesa, reúne 1.597 versiones de romances. La mayoría son de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, pero también hay testimonios de, yo diría que casi todas las provincias españolas. De nuevo, como suele ser habitual, pues se puede realizar una búsqueda por palabras claves en un motor de búsqueda sencillo. Si nos interesa algún título en concreto, pues simplemente lo ponemos. Y esta búsqueda por palabras clave se puede combinar con una búsqueda avanzada, ¿no? En el que podemos buscar por alguna región concreta de la geografía, ¿no? Si nos interesan versiones de Cáceres o versiones de León, y podemos combinar también pues los metadatos de año, de recopilador, de informante o de la colección a la que pertenece. Lo bueno o lo mejor de esta plataforma para mí es que la mayor parte de los documentos, de esas casi 1.500 y pico versiones de romances, integra el vídeo de la encuesta. En algunos casos integra solo el audio, pero por lo general un documento viene siempre con el vídeo en el que podemos ver al informante o a la informante cantando o recitando el romance, y vemos también la transcripción del texto, además de todos los datos de identificación, ¿no? Cómo se llamaba ese informante, quién fue quien lo recopiló, y se integra también pues un resumen de ese romance con las diferencias que puede haber en otras tradiciones, y se incluye también una bibliografía no solo de otras versiones publicadas de ese romance que pueden ser bastante diferentes y interesantes de consultar, sino también de estudios que se han hecho monográficos sobre un tema concreto, ¿no?
Hasta aquí llegan las 4 herramientas digitales que me da tiempo a analizar con cierta profundidad. Me gustaría hablar de algunas otras, pero por tiempo no va a ser posible. Así que en estos últimos minutos pues me limito a reseñar brevemente otras iniciativas que hay en la red. Tenéis los enlaces en la descripción para que podáis mirarlas con más calma vosotros. Y son otras herramientas que pueden ser útiles tanto para los investigadores como para los docentes interesados en el romancero. Por ejemplo, Relit Rom, que es Revisiones Literarias del Romancero Portugués, es una base de datos que registra cientos de citas y alusiones a romances en la literatura portuguesa de los siglos XV, XVI y XVII. El Fondo de Música Tradicional de la institución Milà i Fontanals reúne casi 2.000 melodías de versiones de romances tradicionales de toda España. Es una herramienta imprescindible para conocer el romancero desde una perspectiva musicológica. La página Folk Literature of the Sephardic Jews recoge 1.827 versiones de romances, de unos 237 temas recogidos por Samuel Armistead, Israel Katz y Joseph Silberman entre los judíos sefardíes. También, respecto al romancero sefardí, la Biblioteca Nacional de Jerusalén integra las colecciones de Susana Beish Shahak y de Oro Anahori Librowitz, que son aproximadamente unas 500 versiones de romances, todas ellas en documentos sonoros. Luego hay varios portales de internet que dan a conocer el patrimonio del romancero de una determinada región. Uno de ellos es el Archivo de la Literatura Oral de Canarias, que recoge 2.611 versiones recopiladas por Maximiano Trapero y sus compañeros en prácticamente todas las islas del archipiélago. Otra plataforma es el SIPCA, que es el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Hay depositadas 481 versiones de romances con audios o vídeos, ¿no?, de varias encuestas realizadas por la región. Rioja Archivo reúne unas 300 versiones de romances, todas ellas grabadas en vídeo, que pertenecen a las encuestas que realizaron Javier Asensio y otros miembros de la asociación Espiral Folk en la región de La Rioja. En estos 3 archivos que acabo de nombrar, el romancero es solo una parte de los fondos disponibles, porque están enfocados a dar a conocer el patrimonio oral e inmaterial de una determinada región, ¿no? Además de romances hay canciones líricas, hay danzas, hay procesiones, hay oraciones, hay leyendas, ¿no?, que son otros géneros de la literatura oral que puede ser muy interesante conocer. Hasta aquí llega mi repaso de las herramientas y recursos digitales que hay disponibles en la web para todos aquellos investigadores y docentes interesados en el romancero. Es un repaso que no es del todo exhaustivo, que quizá no ha sido analizado con la profundidad que podría dar cada una de estas herramientas, y es un repaso hecho desde mi propia perspectiva personal, con las herramientas que yo más suelo utilizar en mi día a día en mis investigaciones sobre el romancero. Espero que os haya servido o que os pueda servir de utilidad, quizá para los docentes, ya seáis del instituto, de niveles de ESO, de bachillerato o de universidad, pues pueda ser más enriquecedor enseñar a vuestros alumnos una versión en directo, grabada, en vídeo y en audio de un informante, en vez de limitarnos a leer el texto de Condiolinos que suele aparecer en los libros de texto, ¿no? Puede ser más enriquecedor ver como in situ el acto de recitación y de cantar un romance, para que no se nos olvide que no solamente son textos, sino que es una memoria colectiva que ha pervivido a lo largo de los siglos. Y con respecto a las investigaciones, pues yo creo que con estas herramientas pueden suponer un buen punto de partida para estudios, ya sean de las distintas versiones de un romance o del romancero en una región, porque el romancero es un tema
prácticamente inagotable y que a día de hoy queda mucho por hacer. Así que yo os animo que en esta cuarentena o en este confinamiento pues hagáis uso de estas herramientas digitales para pasar estos tiempos tan raros y tan extraordinarios de la mejor forma posible, que es investigando sobre el romancero. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de alguna utilidad y nada, nos vemos en algún momento.